Bueno, los saludo alumnos y a través de este video voy a mostrar la resolución del primer parcial de Química Inorgánica o Química Inorgánica 1 que se realizó el 18 de abril. Entonces, a partir de ahí vemos el primer ejercicio en el que tienen un complejo que tiene esta fórmula y hay que determinar la fórmula estructural. Los datos que nos da el problema es que 1 gramo de este complejo reacciona con exceso de nitrato de plata para dar una determinada masa, en este caso 1,148 gramos, ¿sí? Esto está dado en miligramos, yo lo pasé a gramos. Ese es el dato que nos dan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El complejo nos presenta de esta forma y yo saco la masa molar de esta fórmula del complejo, que es una fórmula empírica. Y me da este valor, 250,28 gramos, que es la masa molar, ¿no? La masa de un mol. Entonces, ¿qué hago? Vamos a utilizar para sacar la fórmula estructural que 1 gramo de este complejo genera esta masa de cloruro de plata, 1,148 gramos de cloruro de plata. Ahora, 1 mol, la masa de 1 mol de complejo, ¿cuánto de cloruro de lo vamos a revisar de nuevo. 1 gramo de este complejo reacciona con exceso de nitrato de plata para dar 1,148 gramos de cloruro de plata, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la masa de 1 mol de este complejo para ver cuánto se va a formar de cloruro de plata, cuánto corresponde a que se forme de cloruro de plata, que es 287,32. Entonces, ¿qué hacemos con ese dato? Sabemos que 1 mol de cloruro de plata pesa 143,31. Entonces, teniendo la masa anterior calculada de cloruro de plata, calculamos cuántos moles se forman de este cloruro de plata. Y me da que son 2 moles. Con ese dato yo puedo plantear entonces una estructura posible del complejo, que sería esta estructura en que tengo cloro, pentamín, cobalto 2, en realidad la sal, cloruro de cloro, pentamín, cobalto 3, es cobalto 3, ¿sí? Que reaccionan con el nitrato de plata para dar 2 moles. Para que me dé 2 moles de cloruro de plata es necesario que tenga 2 cloros, 2 aniones cloruro como contraión fuera de la esfera de coordinación. Entonces, por eso me ayuda a encontrar la fórmula estructural del complejo. Y necesita obviamente 2 moles de nitrato de plata para formar esos 2 moles de cloruro de plata y el complejo producto. Entonces, hemos generado un complejo que es el cloruro, un compuesto de coordinación, cloruro de cloro, pentamín, cobalto 3. En este caso, aquí arriba está el dibujo de la estructura. Y bueno, es un complejo que tiene 2 caras positivas, un índice de coordinación 6, ¿sí? Y este complejo es de geometría octaédrica, ¿sí? De geometría octaédrica. Luego, para analizar si tiene isomería, vamos a decir, no presenta isomería estructural, ninguna de las isomerías estructurales, porque no puede haber intercambio de ligas entre la esfera de coordinación y los contraiones. Tampoco tenemos ligandos ambidentados, por ejemplo, no tenemos ligandos ambidentados. Entonces, la isomería estructural no es posible. Y tampoco la estereoisomería, porque, por ejemplo, óptica no puede tener porque tiene un eje de simetría. Fíjense, este es el eje por donde pasa el cloro y el cobalto y un eje de rotación. Acá hay un cierto grado de simetría, lo que inhabilita la posibilidad de un complejo que tenga isomería óptica. Eso lo pueden ir probando de la manera que van ustedes rotando el complejo y viendo. Eso lo pueden ir probando.
pero no van a verificar que no tiene isomería óptica. Tampoco tiene estereoisomería porque cis o trans, porque fíjense, para que eso ocurra, el complejo octaédrico tiene que tener 4 ligandos de un tipo y 2 ligandos de otro tipo. Bien, 2 ligandos bidentados, por ejemplo, y 2 ligandos monodentados. En ese caso, aquí les doy un ejemplo en este caso, diacuo bis etilendiamin cobalto 3. Bueno, un ejemplo de este complejo. Sabemos que tiene una geometría octaédrica, por eso podemos plantear desde el punto de vista de la teoría del campo cristalino un desdoblamiento que yo considero que, si bien tiene ligandos distintos, amoníacos y cloro, la mayoría de los ligandos son de campo intermedio. Entonces, como son de campo intermedio, estamos trabajando con la máxima carga del catión del cobalto más 3, entonces se plantea un desdoblamiento de este tipo en los que hay reordenamiento electrónico, por lo tanto spin bajo, y campo alto. Es diamagnético, por lo tanto considero que es diamagnético porque yo me acuerdo del complejo hexamin cobalto 3, que es el famoso complejo de Werner, que ese complejo es diamagnético. Entonces aquí lo único que hicimos es cambiar un ligando amoníaco por cloro, entonces considero todavía que hay una alta fuerza de campo, o sea que es de campo alto. Eso para mostrar el tema del complejo. Bien, luego continuamos con el segundo ejercicio. En el segundo inciso ustedes tenían que analizar el desdoblamiento de un complejo de simetría lineal, acá lo podemos ir completando, o sea que iba a tener M de simetría lineal, ¿no es cierto? Y nos indica que esa dirección, la dirección en el que se despliegan los ligandos y el metal, es la dirección de Z. Teniendo en cuenta eso, y esto que no he visto hacer yo, la representación de todos los orbitales, no solamente se los menciona, sino se los representa, tienen razón cuando dicen que el orbital que más se va a desestabilizar va a ser el dz cuadrado, porque en esa dirección es la dirección de interacción directa metal-ligando y es donde hay mayor repulsión interelectrónica entre los pares del ligando y los electrones del metal. Siguiendo en esa línea, los orbitales dzi y dzx todavía están influenciados por esa interacción metal-ligando, por eso es que se desestabilizan, pero no tanto como el dz cuadrado. Y finalmente nos queda el dx cuadrado y cuadrado, y el dxy es donde son los que sufren menor interacción con el ligando. Entonces, este va a ser el desdoblamiento, es correcto. ¿Qué faltaba acá? La representación de los orbitales. La representación, para que quede clara la explicación. El ejercicio 3 analizamos enlace químico. Por ejemplo, el hexafluoruro de xenón. En ese caso, considero al xenón con esta configuración electrónica 5s2, 5p6, 5d0 y considero entonces que va a tener en total 8 electrones a su alrededor. Con 6 electrones forma pares electrónicos con el flúor y me queda un par sin compartir. Por lo tanto, tengo 7 densidades electrónicas. Necesito 7 orbitales para ubicar 6 pares electrónicos de enlace y un par electrónico libre. Eso me va a permitir plantear entonces la hibridización, la generación de 7 orbitales por la mezcla de un S, 3P y 3D. Y la hibridización es SP3D3. Hago una promoción electrónica y voy reordenando los electrones de tal manera que me queda un orbital con el par electrónico sin compartir. Lo que me da una geometría electrónica, que es geometría electrónica, vamos a ser bien precisos, geometría electrónica
que es cómo se distribuyen los pares electrónicos alrededor del seno, de tipo bipirámide pentagonal. Va a ser una molécula polar porque va a ser asimétrica. Ese es el análisis. Luego el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que eso lo hicimos en clase. Acá está la estructura de Lewis, lo que nos muestra que cada oxígeno está rodeado de 4 densidades electrónicas alrededor de cada oxígeno, que la molécula tiene un arreglo espacial en que los dos hidrógenos se ubican en 2 planos diferentes, por eso la molécula es diédrica, se despliega en 2 planos. Y este arreglo es el que minimiza la repulsión entre los pares electrónicos libres de los 2 oxígenos unidos, ¿sí? Lo que hace que, al plantear la hibridización por la teoría de enlace de valencia, yo tengo que plantear una hibridización sp3. Entonces, 4 orbitales híbridos sp3. Estos 4 orbitales híbridos sp3 no tienen el ángulo de 109,8 grados, sino que está bastante alejado del ángulo tetraédrico. Por lo tanto, se va a expresar lo siguiente. Hay una hibridización sp3 con mucho carácter de P, porque el ángulo de enlace está más cerca de 90 grados que de 109,8. Eso nos va a dar una molécula con una estructura y unas características que nos dice que va a ser poco estable termodinámicamente y se va a tender a descomponer, y en esa descomposición se va a dismutar, va a sufrir una dismutación. A su vez, que podemos decir que es una molécula polar, va a formar con mayor intensidad puentes hidrógeno que el agua, y por eso su punto de ebullición más alto. En ese punto ya está desarrollado la parte de enlace químico, ¿sí? Luego tenemos el punto 4, en que teníamos el análisis del ion hidróxido, ¿no es cierto? A partir de la teoría del orbital molecular nos dan los valores de energía de los orbitales que van a intervenir en la combinación para generar el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Y fíjense que nos va a decir que el orbital 1s del hidrógeno y el orbital 2s del hidrógeno están muy separados energéticamente para poder interactuar, ¿no es cierto? Entonces aquí consideramos que el orbital 2s del oxígeno queda de no enlace, ¿sí? Y luego, ¿entre qué orbitales va a haber combinación de enlace? Entre el orbital pz y el orbital 1s, que se va a formar un enlace sigma, ¿no es cierto? Porque están en la misma dirección que es el eje internuclear, entonces ahí va a haber un solapamiento y la formación de un orbital de enlace y un orbital de antienlace, de enlace y antienlace. Luego, los orbitales px y pi, no van a poder interactuar con el orbital 1s esférico del hidrógeno, porque no va a haber solapamiento neto con este orbital 1s. Por lo tanto, se considera que van a quedar con la misma energía y por lo tanto van a ser orbitales de no enlace, degenerados, ¿sí? Entonces, de esta manera yo tengo 5 orbitales atómicos para combinar y obtengo 5 orbitales moleculares. Cuando lo lleno con los electrones de la molécula, ¿qué tengo que tener en cuenta? Los electrones del oxígeno, los electrones del hidrógeno y la carga eléctrica. Eso me suma un electrón a la molécula. Por lo tanto, me queda de esta manera. Aquí les puse en verde el color del electrón que indica la carga. Todos son iguales, no es porque yo le he puesto verde va a ser diferente a los demás, sino que esto es para marcar que yo tengo que incorporar un electrón más por la carga negativa. De esa manera, entonces, nosotros podemos explicar por la teoría del enlace de valencia, por la teoría del orbital molecular, el enlace en esta especie química. Calculamos el orden de enlace y nos da 1. ¿Sí? Bien, ese sería el punto 4. Vamos al punto 5, que es la igualación de ecuaciones. La única dificultad mayor que he visto yo en la igualación de ecuaciones es en el caso de la reacción del permanganato, que ustedes saben que es oxidante, con el dióxido de nitrógeno,
para dar nitrato de potasio y dióxido de manganeso. Esto ocurre en medio básico. Yo utilicé el método del ion electrón, para igualar. Entonces primero coloco en forma iónica las especies que se ionizan, y luego voy planteando la reacción de reducción: permanganato a dióxido de manganeso, ¿no es cierto? Acá tengo 4 oxígenos, acá tengo 2, entonces los oxígenos que faltan se van balanceando con el doble de oxidrilos en el lado de los productos y con la mitad de moléculas de agua en el lado de los reactivos. Una vez igualada la masa, tengo que igualar la carga. Aquí tengo una carga negativa, aquí tengo 4 cargas negativas, por lo tanto sumo 3 electrones. Y luego la reacción esta era la reducción. Ahora la de oxidación va a ser dióxido de nitrógeno que pasa en ion nitrato. Acá tengo 3 oxígenos, aquí tengo 2. La diferencia de oxígeno se coloca con el doble de oxidrilos. Como aquí falta un oxígeno, el doble de oxidrilos. En los productos, una molécula de agua. Y luego, una vez igualada la masa, lo hago con la carga, sumo un electrón para igualar la carga, sumo un electrón en la zona de los productos. Esta es una oxidación. Sumo todo, cancelo lo que corresponde a cancelar. Aquí tengo 6 oxidrilos y aquí tengo 4. Por lo tanto, aquí me quedan 2 oxidrilos, 2 de agua, cancelo acá. Y aquí tenía 3 de agua, cancelo y me queda una molécula de agua, y eso lo coloco en la igualación final al principio. Para cálculo, entonces nos queda que 2 moles de dióxido de potasio se suman y se suma una molécula de agua en los productos. Para calcular el peso equivalente del permanganato, o masa equivalente, va a ser la masa molar del permanganato, porque es del oxidante, como está puesto ahí. Es del oxidante, peso, que es el permanganato. Entonces coloco bien la fórmula de permanganato, que está, en muchos casos vi que estaba mal escrita. No de permanganato anión, del permanganato de potasio tengo que sacar la masa molar y dividirla por 3, porque son 3 los electrones que están involucrados acá en esta reducción. Y bueno, y 158 dividido 3 me da el peso equivalente. Esto lo pueden verificar. ¿Qué nos queda ahora? Acá volvamos para allá porque me quedé sin hojitas en mi blog electrónico. Y vamos a seguir con la igualación siguiente, que es el medio ácido, en la cual yo veo que no tienen dificultades. Es el fósforo tetraatómico, que se oxida ácido ortofosfórico en presencia de un oxidante que es el ácido nítrico, que nos da como producto de su reducción al monóxido de nitrógeno en medio ácido. Yo vi que no había problema, salvo algunos casos en que escribían mal la fórmula del ácido ortofosfórico, y bueno, eso ya a esta altura es inadmisible. Entonces iguala eso, para que abundar, primero se colocan en forma iónica las especies que se ionizan, y luego las reacción de oxidación y reducción, sumamos las reacciones de oxidación y reducción, cancelamos lo que haya que cancelar, y para calcular el peso de masa o masa equivalente del ácido ortofosfórico, tomamos la masa del ácido ortofosfórico dividido el número equivalente. En este caso, ¿cómo lo calculamos? Sabemos que en la oxidación de fósforo tetraatómico a fosfato o ácido fosfórico, yo tengo que 4 moles de esta especie de fosfato se pierden 20 electrones. Entonces, un mol son 5 electrones. Esta es la relación, que los electrones son los equivalentes. Entonces divido 98 por 5 y saco el peso equivalente. Sigamos. Nos queda en este caso aplicar la fórmula de Nernst. Aquí tenemos la notación de celdas en la cual podemos reconocer leyendo de izquierda a derecha. El ánodo es de platino, es un ánodo, electrodo inerte. Luego tenemos las especies que se oxidan, hierro 2, y aquí pongo la reacción, que es lo que faltaba.
la oxidación de hierro 2 a hierro 3, el símbolo del puente salino. Aquí les puse el modelito de la celda de Daniels, ¿no es cierto?, en la que el platino, el ánodo, acá ocurre en este vasito, en este vaso de la izquierda, la oxidación, y luego el puente salino, ustedes ya lo saben cuál es la función. Va a tener un electrolito soportado en una gelatina agar-agar y va a ayudar a la conservación de la electroneutralidad de las soluciones. En el vaso de la derecha está la hemicelda del ánodo, ¿no es cierto?, donde tenemos plata, que es el cátodo y el electrodo activo, porque participa de la reacción, ¿no es cierto? Y aquí se produce la reducción de plata más a plata cero. Sumo y obtengo la ecuación redox. Con la ecuación redox aplico la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst que había que aplicar, ¿no es cierto? Delta de cero, que lo calculo aquí, la diferencia de potencial estándar con los datos de los potenciales de reducción, que los puedo restar de la sustancia que se reduce menos la sustancia que se oxide, me da 0,03 voltios, o bien puedo tomar el potencial de reducción de la sustancia que se reduce más el potencial de oxidación de la sustancia que se oxida, y me va a dar igual. Entonces, cuando aplico la ecuación de Nernst, que aplico delta de 0, que ya lo calculé, 0,03 voltios, por R, que es 8,31 joule por mol, por 298, porque al no haber ninguna aclaración en contrario, la temperatura es 25 grados, que es 298 Kelvin, dividido en 96.500 coulombios por mol de electrones. Aquí hay perdidos, ganados siempre un mol de electrones, un mol. Entonces nos queda esta expresión, RT sobre F, RT sobre F, que es la constante de Faraday, por N, que es el número de mol de electrones, que en este caso es 1, por la constante que transforma logaritmo natural al logaritmo decimal, y la expresión del cociente de reacción, que es la concentración de los productos, en este caso sobre el producto de la concentración de los reactivos. Para aplicar la ecuación de Nernst, entonces ahora tengo que reemplazar las concentraciones que tengo de los productos y de los reactivos, y me da una expresión que es 0,03 voltio, que es la diferencia de potencial estándar, menos 0,059 por el logaritmo de 20. Esto me da negativo, potencial negativo. Y es lógico, porque hay mayor concentración de productos que de reactivos. Por lo tanto, la reacción tiene menos tendencia a ocurrir y se desplaza hacia el equilibrio, pues son equilibrios redox, tiende a desplazarse hacia los reactivos. Y entonces el valor negativo tiene sentido. Ustedes siempre tienen que analizar los resultados de los problemas para ver si es coherente con el sistema que están trabajando, que están estudiando. Vamos a ver, este es el punto 7. En este punto hay un análisis de enlace. Por ejemplo, nos dan 3 metales con distintos puntos de fusión. Se nota que el punto de fusión va a crecer del rubidio al sodio, y acá también el radio crece en forma inversa, o sea, del sodio al rubidio. Es evidente que dentro, por ejemplo, de la teoría del mar de electrones, para explicar el enlace metálico más fuerte es el del sodio con respecto al rubidio, ¿no es cierto? Va a ser mucho más fuerte, los átomos van a estar más fuertemente unidos en el sodio que en el rubidio, y estos electrones de la última capa, que son los electrones libres, que se mueven alrededor del mar de electrones. Yo acá hice un esquema de forma de plana, digamos, ¿no? Obviamente esto crece en todas las direcciones, son redes cristalinas. Me ha preocupado ver que los tratan como moléculas. Acá no puedo analizar yo fuerzas intermoleculares del hondo cuando estoy hablando de un enlace metálico entre metales, no entre moléculas. Luego, en el caso de las 3 moléculas de los halógenos, cloro, bromo y yodo, con un punto de ebullición creciente, aquí hay que analizar el crecimiento de fuerzas de dispersión del hondo debidas a que son moléculas que apolares todas. Entonces, al crecer la masa molar
el peso molecular y el tamaño de la molécula, y mayor interacción del hondo de los dipolos transitorios que se generan en la superficie de las moléculas por el movimiento de los electrones. Entonces crece. De esa manera se explica el incremento del punto de ebullición del cloro al yodo. Al crecer la interacción del hondo, crece la intensidad de la fuerza de dispersión del hondo y crece el punto de ebullición. En el caso del cloruro de sodio, óxido, magnesio y titanio, hay que recordar la expresión de la energía reticular, en la cual, si bien tiene un montón de factores que había que tener en cuenta en la fórmula, lo importante es que la energía reticular es proporcional al producto de la carga sobre la distancia interiónica. Entonces aquí, si observamos el cloruro de sodio y el óxido de magnesio, que el óxido de magnesio aumenta mucho su punto de fusión porque aumenta la carga de los iones y disminuye también que la distancia interiónica, que es la suma del radio del catión más el radio del anión. Entonces es lógico que el óxido de magnesio tenga un punto de fusión mayor. Cuanto mayor sea la energía reticular, mayor es el punto de fusión. Por eso es que en el carburo de titanio también el punto de fusión aumenta, porque acá ya tengo un ion con 4 cargas positivas. Eso aumenta la energía reticular que caracteriza esta estructura, siempre hablando que los compuestos iónicos son estructuras cristalinas, estructuras cristalinas infinitas que crecen en todas las direcciones. Eso es considerando entonces el punto 11. El punto 8, ya casi les diría que no teníamos que hablar de esto porque un poco que lo discutimos en el laboratorio, porque es una pregunta del laboratorio que siempre va a estar. Así que por eso es que en el laboratorio tiene que estar con máxima atención. Tenemos 2 complejos, el hexaco-cobre y el tetramindiaco-cobre 2, los dos son cobre 2. Acá tenemos había que explicar la diferencia de longitudes de onda de absorción de luz. En este caso relacionamos con la ecuación de Planck, ¿se acuerdan? Entonces en este caso, ¿qué podemos decir? Evidentemente que el hexaco cobre 2 y el tetramindiaco cobre 2 van a tener, al cambiar de ligando, porque el ligando amoníaco es más fuerte que el ligando agua, porque el par electrónico del nitrógeno está mucho mejor localizado para coordinarse al metal que el agua, que tiene 2 pares electrónicos, y es donde se genera una competencia de pares que le disminuye fuerza ligando agua. Entonces eso hace que aumente la fuerza del campo, el desdoblamiento en este caso, que va a aumentar la fuerza del campo en este caso. Por eso delta de O en este caso, delta O prima, la llamé yo, para el tetramindiaco va a ser mayor, y como va a ser mayor, y ya sabemos que delta de E, que es igual a delta de O, es inversamente proporcional a la longitud de onda, es lógico que el tetramin cobre diaco 2 va a ser necesario, tetramin diaco cobre 2 va a absorber a longitudes de onda menores y a mayores valores de energía. Luego, para indicar la disolución la dilución para agregar del complejo que nos pedía el equipo para poder medir mejor, nos pide una que sea más diluido, o sea, que no se esté tan concentrado para que el azul no sea tan intenso, el color del complejo. Este tenía un color azul. Entonces, ¿qué hacemos? Considerando la ecuación que me la nombran y no me la escriben, entonces al decir eso, ahí está faltando algo, falta la ecuación. Entonces, al agregar, ¿qué hago yo? Le agrego amoníaco para que este equilibrio se me desplace hacia los productos y no se me descomponga este complejo cuya absorción estoy midiendo. Esto lo explicamos en la parte experimental, se explica también en la discusión, se explicó también en la discusión de los seminarios, por eso es que le agrego amoníaco y no agua, ¿sí? Y finalmente la isomería, el único que tiene isomería es
el tetraminiaco porque tiene la forma del complejo M, que es B4, o sea, son todos ligandos monodentados, A2, dos tipos de ligando, y con esta estructura que es característica. Bueno, me despido de todos ustedes, espero haber sido clara.